subir mi tacón. Soy arma letal, un disparo con gloss. No voy a esconder el impacto que doy. El hechizo llegó y tú mueres el polvo. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Hey, soy la más poderosa, soy la más, soy la más ambiciosa, soy la más, soy la más glamurosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más, soy la más misteriosa, soy la más, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más. Pose por aquí, pose por allá, una foto más y bla. Envíame, imítame, ódiame, ládrame, que solo escucha tu bla bla bla. Mira cómo brillo, baby, mira cómo triunfo, baby. Grábate mi nombre y baby, soy inolvidable, soy insuperable. Mírame tomar el control, 1, 2, 3, una diva en acción. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más, soy la más ambiciosa, soy la más, soy la más glamurosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más, soy la más misteriosa, soy la más, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Yo soy la más, mírame, yo soy la más, ámame, yo soy la más, ódiame, yo soy la más, envídiame, envídiame. Te quedaste toca soportar, perra. Vengo lista para ganar este duelo. ¿Qué creían? ¡Oli, oli, oli! Bienvenidos todos al cuarto episodio de la séptima temporada de La Más Draga. Ay, Cuarto episodio. 4 episodios y ya estamos menos 2 venenosas. ¿Apenas tú crees? Apenas. Ya hacen falta que se vayan unas 4. Hija, no andes tan de hociconcita, porque luego Arremetió. el universo escucha, Entonces, Arremetió. así, mira. Tú quieta, callada y de perfil. Claro. Coqueta y audaz. Oigan, ¿cómo se sienten? Feliz. Sí. Realizadas. Miren, yo creo que es bien importante el que esta plataforma fantástica de La Más Draga sirva pues para mostrar el arte. Y un arte muy importante de ustedes es gestionar proyectos. ¿Y qué es gestionar proyectos? Oye, pues se me ocurrió este concepto, ¿por qué no hacemos esto? Listo. Y entonces ustedes ya nada más le dan seguimiento al diseñador y listo. Y luego se convierte en una pasarela de gestionando proyectos. Pero ¿qué pasaría si no tienen diseñadores? ¿Qué pasaría si hay que gestionar todo desde cero hasta el final? Puro mugre. Porque ¿qué creen? En este episodio estamos buscando a la más recursiva. La más recursiva, di. Claro, ahorita agarro 3 bolsas de basura, 2 cajas de cartón y me hago un pinche vestidazo, ¿no, mija? Puede salir todo muy bien o puede salir todo muy mal. Amiga, yo estoy bien nerviosa porque pues saben que signo de gato, la santa patrona de las recursivas, y la verdad es que sentía, miren, el peso aquí. Llegó el momento de saber quiénes son las que están aquí porque se saben defender o todo se los hizo un diseñador. ¡Por fin! Presentado por Fantasías Miguel. Todas las que somos travelas, las que somos dragas, sabemos que Fantasías Miguel es como la casa del hechizo. Mira, travesti que se respeta se la pasa más en Fantasías Miguel y en las ferreterías que en tiendas de tela. Mi drag se basa un 75% en Fantasías Miguel, en plástico, en cartón, en foamy moldeable. Ahí es donde me compro mi silicondi. No, que es Fantasías Miguel. Yo no tenía ni perra idea de que era Fantasías Miguel. O sea, nada más pasaba por afuera y decía, pues aquí venden piedritas y todo, pero como yo no voy a comprar nada. Y por primera vez en la historia de La Más Recursiva y de La Más Draga, saldremos a la tienda a conseguir todos los materiales. Por fin nos van a sacar. Estaba yo ya como presa. Desde ese momento yo temí por mi vida.
Honestamente pasaron muchas emociones por mi cabeza porque es el reto al que más le tengo miedo. Tenía los huevichis aquí en la gargantichis. Ay, no, hermanas. Pues yo la verdad no nací draga artesana. O sea, yo pido disculpas y todo de que pues la verdad es que yo siempre fui de que, ay, me puedes hacer esto y te lo pago. Ay, me puedes hacer esto y de que te lo pago. Ahora sí, no hay pretextos. Pero nada es gratis en la vida. Todo tiene un precio. Y para descubrir ese precio, ¿por qué no recibimos a nuestra reina de la segunda temporada, Alexis 3XL? ¡Hola, amistades! Ya más recursiva. Ella ya ganó. Amiguitos, Bueno, sí. pues sí, ya hace varios años. Amiguitas, pues como lo escucharon, nada en esta vida es gratis y su material les va a costar dinerita. Bastante. Yo espero que traigan en su cartera, espero traigan ahí guardado porque no les va a salir de a gratis. Y si no traen, no se preocupen, que nosotros las vamos a ayudar a conseguirlo con el sudor de su niez y el sacrificio de su esfuerzo. Así que si quieren descubrir cómo pueden conseguir esa dinerita, vamos, vengan conmigo que yo les voy a mostrar. Temblé, miren, es que ustedes van a decir, yo traigo Parkinson desde el primer día. Ya era mucho lujo, mucha fantasía que nos iban a llevar a Fantasías Miguel y nos iban a dejar agarrar lo que quisiéramos. Ya decía yo, Amiguitas, estamos listas para conseguir nuestro valioso recurso, la dinerita, para poder perfeccionar sus atuendos de esta draga fantasiosa por Fantasías Miguel. ¿Están listas para saber cómo van a obtener su dinero? ¡Huele a perrada! ¡Huele a perrada! ¡Les traigo de regreso! ¡Huele a perrada! ¡A la draga garra! ¡A nuevo! ¿Ustedes recuerdan la draga ¡Huele a garra? dinero! ¡Huele a dinero! era otra vez la garra. Yo ya había visto este reto de la draga garra aquí en la temporada anterior. Ustedes recordarán a la draga garra de temporadas anteriores, una máquina tecnológica de la era moderna diseñada especialmente para hacerle la vida imposible a los travestis. La dinámica será la siguiente: una a una irán pasando, subiendo, fingiendo ser la garra y tratando de tomar lo más que puedan de dinero. Evidentemente, mientras más dinero tomen, más artículos podrán comprar. Ahora vamos con el orden. ¿Quién va a decidir el orden? La ganadora de la pasarela de la semana pasada. Moon, tú vas a escoger el orden en el que pasará. Pero ahí no acaba la cosa. Oh, mi maricón. Recordarán que en el Chiqui Reto pasado obtuvieron 3 sellos rojos. La madre. Que no les importaban, pero ahora sí les van a importar. Así que Axele, Tulsa y Naila, pasen enfrente un poco, por favor, para bufarlas bien a gusto, aquí de cerca. Ustedes serán las últimas en pasar, corriendo el riesgo de que sus compañeros las dejen sin un solo billetito. Ya váyanse para allá, ya me burlé de ustedes. No. Este detallito que traigo del sello rojo. Me van a dejar con pura moneda. Voy a tener que ponerme baba en la frente y azotarme contra la pinche moneda a ver si algo se me pegaba. Ahora sí, Moon, elige el orden. Bueno, voy primero. Yo hubiera elegido a las superpoderosas de primera, Pero la pinche Tulsa tenía un sello rojo, así que se fue a la verga. Y pues elegí a mi hermana Candela de segundas y ya ahí fui poniéndolas como quisiera. En realidad no tuve estrategia, solo quería hacer la primera y ya. Pero ahí no acaba la cosa, amistades. Claro, estúpida. Yo de eso vivo, de hacer gatadas, del escarnio, de hacerles la vida imposible. No solamente van a bajar y van a usar sus manitas para tomar el dinero, tendrán que tomarlo utilizando esto. Es momento de compensar y espero que agarren muchísimo dinero. ¡Vámonos! ¡Y que gane la más Miren, toda la temporada me han dicho frentona
que estoy dando la frente por mi país y dije, tengo que coger este dinero con la frente, con el coño, con las piernas, con todo. Moon, solo vas a tener una oportunidad para bajar y subir y tomar todo el dinero que puedas. ¡Vamos! ¡Ay! ¿Cuándo es eso? En pesos colombianos, mis amores. Me compro una casa, un carro. Mucho dinero. A ver, ¿cuánto le queda a la siguiente? Yo la verdad, yo lo veía en pantalla y decía, ay, esto está fácil. Candela, baja y agarra tu dinero. ¡Ay! ¡No! Y apenas si le agarré así como 3 billetitos con los guantes. Yo tenía que agarrar más pesitos porque yo sabía que tenía que gastar mucho. Ay, amigo, ya viste. Y pues me fue hasta eso un poquito bien, ¿eh? No me fui tan pobre. Mira, yo me acomodé, vi el sector más azul porque yo reconozco lo de 500 mucho más fácil. Saqué un montón. Según yo debía haber sacado como 52,000 pesos. Espero que sea eso porque con eso puedo hacer maravillas. Esto va a ser emocionante. Ya se me hacía falta igual esta interacción hacia algo más que ser una draga. ¡Ay, una vez nada más! De repente subo y digo, ¿qué? Me llevó a la verga. Me llevó a la verga porque la niña es pendeja. Con esto sí me armo un truco, porque soy draga. No, pues a ver, Connie, ¿cuánto dinero agarraste? No, me humillo públicamente, mejor cuento allá atrás. Y dije, pues ya ni modo, ya que se le puede hacer. Con este truco vamos a armarnos un gran guateque. ¿O no? ¡Vamos para abajo! Tenías un microsegundo para hacerle así. Agarré como, no sé, como 10 billetes, hermana. No, yo salí jodidísima. Eso no fue muy buchifresa de mi parte, porque salí como con 2,000 pesos de presupuesto, cuando otras salieron como con 20,000 pesos. Yo no sé qué tanto, que si ya mejor compra la sucursal, culera. No, hombre, pues qué bárbaras. Ay, yo me sentía una estrella del pop. Así empieza mi espectáculo. Tu numerito. ¡Vamos para abajo! A ver cómo me va. Quise agarrar hasta con las pestañas. La pestaña que seguido se me cae y pues creo que me fue más o menos. Más o menillo. Ay, es que yo nunca me había subido algo así. Es una locura. Pues se siente como muy fuerte. Es una máquina así. Con la boca, con la boca, con la boca. Pude juntar lo que pude con las manos, pero creo que no me fue tan mal. Mi amor, me haga, qué rico ese apriete, qué rico ese amarre, ¿verdad? Este billete es mío, ese también. Y pues que me llevo 4 churupos, 4 pesos, un suspiro y un sueño. A ver qué voy a hacer con esto, no como la perra de la Moon, que casi que se llevó una inicial por un auto. ¡Vamos para abajo! Me abrí como de costumbre, pero para agarrar esta vez los billullos. Y sí se logró agarrar algo. Sí sentí que agarré algo, la verdad. De repente que yo veo la garra y que me amarran, me ponen en 4 y yo dije, ¡ay, amor! ¡Oh! ¡Ay, vuelva! Agarré los billetes que pude y dije, me he hecho atuenditos con 500 pesos, así es que se va a lograr. Baja la garra y todos los billetes estaban alrededor. Yo, no, esto va a ser un problema. Y ya pues total que abro las manos, le hago así y digo, ya. Y vi que traía bastantes billetes, dije, ay, qué bueno. Vi puros de 20. Pero dije, bueno.
Pues vamos llegando a Fantasías Miguel, que cerraron la tienda. Pa' mí nomás, pa' mí nomás la cerraron. Se sintió la prepotencia de ser feminosa. Cuando llego no sé, es como una piñatería gigante, hay plásticos, hay brillantes, hay de todo. Obviamente es una fantasía para una travesti. La neta es que esa tienda tiene mucha variedad en todo. Mira, así es. Va viada, 2000 pasillos. Yo voy llegando, veo a los empleados y... Ay, ¿qué onda, hermana? Andaba una hermana y dije, ay, a ver si no nos filtra. Amistades, pues estamos con Victoria, una de mis amiguitas que hizo posible esta fantasía. Feminosas, bienvenidas a Fantasías Miguel, la tienda número 1 de manualidades en México que este año celebra su 60 aniversario. Y qué mejor manera de celebrarlo que pues creando algo único en esta 7ª temporada. Feminosas, bienvenidas. ¡Pasen! Fantasías Miguel, tu creatividad me inspira. Fantasías Miguel, más de lo que te imaginas. Fantasías Miguel, tu creatividad me inspira. Fantasías Miguel. Fantasías Miguel, ¿qué más? No me acuerdo ni cómo va el Padre Nuestro de ella. Oye, parecía programa de fin de semana, todas así alzando la pata hacia los lados, pero muy padre, la verdad. Amiguitas, pues ya estamos aquí en Fantasías Miguel y se llegó el momento de pelear y correr por sus productos, por sus materiales que van a pagar con su monedero electrónico de Fantasías Miguel. El orden va a ser el mismo en el que pasaron a la Draga Garra, así que es momento de que les revele cuánta dinerita recaudaron. Ahí va. Moon, recolectaste 21,000 pechereques. Candela, 7,200. Detox, 8,750. Calypso, 6,500. Bajando. Connie, 750. ¡Viva! Brighty, 2,750. Ricura, 5,200. Greta, 3,700. Caos, 4,800. ¿Quién? Tulsa, 3,650. Axele, 3,200. Naila, 2,050. Grabadoras. Cada una de ustedes tendrá 3 minutos para recorrer la tienda y obtener sus productos. Oh, yo puta madre. Esto da otro giro. 3 minutos para correr, agarrar lo que podía sin conocer la tienda. Imagínense cómo estaba. ¿Tú te recorrerías todo esto en 3 minutos? Tú sabes que no. Yo tampoco. ¿Por qué me haces esto? Yo, para empezar, soy Libra. Una persona súper indecisa. O sea, yo la verdad cuando entro en la tienda sí me tardo mínimo hasta 1 hora. Una en que entre que le estaba poniendo atención a lo que producción explicaba, entre que estaba así fijándose en los pasillos, a ver, acá hay foamy, acá hay piedra. Pero aquí no acaba la cosa. Axele, Tulsa y Naila, ustedes aún tienen su sello rojo y las gatadas continúan. Así que el castigo será que tendrán que recorrer la tienda cargando a Venenito mientras él saca sus cosas del carrito. ¡Ah, no es cierto! Oh, sí. Ahí les va la consecuencia real. Tienen 2 opciones. Pueden permanecer con su sello rojo y tener consecuencias tal vez más adelante en otros retos. O pueden deshacerse de su sello rojo, pero tendrán solamente 2 minutos. ¿Qué quieren hacer? La verdad es que a mí no me gustan los sellos rojos, amigas. Me encanta el color rojo, pero en esta ocasión no. Chinguen a su madre, quédense con el sello rojo. Soy morena, entonces puedo correr los horrores. No me importaba tener 1 minuto menos. Naila, ¿conservas tu sello?
¡Atrevida! Aparte, como ya había más o menos ubicado los pasillos y unas cosas estaban de un extremo de la tienda y las otras estaban del otro extremo, entonces dije, no, sí lo necesito y me quedé con mi detallito. Ahora sí, con las reglas bien claras, es hora de comenzar. Moon, tienes 3 minutos y tu tiempo comienza ya. Bueno, yo necesito varias cosas. Yo tenía en mi cabeza un concepto, una colorimetría. Entonces dije, voy a irme a lo seguro, a los colores. Entonces no miré ni siquiera texturas, no sabía dónde quedaba nada. Agarré rojo, negro, rojo, negro, rojo, negro, rojo, negro y ya. O sea, para tomar decisiones o para elegir algo, yo sí me tardo mínimo unos 10 minutos. Quería esto y esto. Y luego dije, ¿y qué más compro? Pasaba en los pasillos y era como si los viera todo en blanco porque decía, nada de esto me sirve. Luego andaba yo pero así como si fuera Toretto en el carrito así. Yo corrí. Yo era Ana Gabriela Guevara por toda la tienda, aventé todos. Yo creo que de de ver porque sí tiré varias cosas. ¡Ay, loco! ¿Qué cosa? Yo agarraba, aventaba. Yo dije, mira, esto me sirve, esto no me sirve. Bien enredada, yo traía así las ramas por aquí y por acá. Yo las venía jalando. Les digo que yo tiré, pero así riquísimo. Ya. Mira, cieguita, pero bien que agarré buena cosa, la verdad. Yo salí como que no había un mañana. Se me olvidó que era asmática. En un momento empecé a tener... Yo aquí no voy a dejar por estas 13 estúpidas y corrí. Lo siento por el camarógrafo que venía detrás mío porque no me alcanzó el paso. No me salen pendejadas, ya me las perdí. Me bloqueé, había visto unas cosas y me fui hacia el lado contrario. Y cuando vi que me estaba yendo, regresé para allá. Corrí como nunca en mi vida. Y eso que el asma se me olvidó. El asma se me olvidó que era taquicárdica y que era asmática y fumadora. Y mira, andaba, corre. Pero igual valió madres porque no pude agarrar nada. Corriste más de lo que agarraste. Es que soy pendeja. No les ha quedado claro que soy pendeja. Sí. ¿Cortamos? No, sigue grabando si quieres. Si gustas aquí, sí, hijo de pozo para ti. Fantasías, Miguel, tu creatividad inspira. No, me está bien lejos. Al final se me olvidaron todos los chingados pasillos como quieran. Según yo estaba memorizándome los de que el 8 es de foamy, el 9 de piedra. Y nada, al final yo, puta madre, ¿cuál era cuál? ¿Dónde están las cartulinas? La que es perra. Y la que no, se chingó. Diamantina, ¿dónde está? Allí. Foamy. ¡A la madre! ¡Ya! ¡Se logró! 8. 7. Pues los 3 minutos, mira, hasta me sobraron segundichis. Y pues yo la verdad junté todo lo que quería. Pues yo me sentía la verdad como una señora petacona que va caminando con su carrichis mientras suena música de elevador, ¿verdad? Así muy tranquila. Pero dije, no te apendejes, tienes que correrle, mija. Vámonos con... Ay, con que nos iremos. Vámonos, vénganse. La vuelta chica de la... Vámonos. Otra por acá.
¿Qué más? ¿Qué más? Ay, de verde, vámonos. De verde me la muerde, Di. Un listoncichis. Ay, de esto. Oye, sí, pero yo la verdad es que sí me apendejé un poquito porque en vez de agarrar cositas para mi vestuario, andaba agarrando cosas para mi casa. Un florero, ¿por qué no? Para mi casa. Ya para estar ahí muy a gustito en mi casa, que todavía ni tengo casa, pero pues ya mínimo ahí la voy armando, ¿verdad? Ay, no, llevo pura pendejada, ¿verdad? No, pues ya. Siempre es algo bien pendejota, así bien churteado. Anduve dando un chingo de vueltas y al final nada más agarré un pinche rollote de tela. Dije, pues con esto. Ay, perdón, señor Miguel, discúlpeme. Pero pues ni moño dijo la pelona, la Pati. Dije. Gongo, a ver, vamos a ver, tranquilo, Dios mío, está demasiado dragado. A ver, preciosa. Uy, chispas, en 3 minutos. Esa tiene muchos pasillos. Vamos a poner las pelas. Se me llenó súper rápido el carrito, eché los rollos de tela, así dije, ay, que sea lo que Dios quiera. Y bueno, tuve que cambiar de carrito. Logré llenar 2 carritos con la lengua de fuera y las tripas y todo, pero se logró. Corro como una desquiciada. Yo estaba, mi amor, mira, así, maquinando. ¿Qué pasillo? 6, 7, 8. Aquí está lo que me gusta. Corrí por mi vida, venía ya lesionada de los capítulos anteriores de la rodilla, como una señora dándolo todo, mi amor, y no nos dejamos. A veces a mí se me olvida que soy del puerto de Veracruz y estoy al nivel del mar. Entonces yo vengo aquí a Ciudad de México, se me sube la presión, los triglicéridos, la glucosa, todo. Entonces yo andaba así de que muerta. Ay, me entró. No, que eres madre, que vergas y sazos, y se empieza a caer y dije, el monedero de Fantasías Miguel me iba a alcanzar nada más para pagar las deudas que iba a generar en ese momento. ¡Ay, pantalla! ¿Cuál es el 10? La verdad es que yo quiero hacer algo que no traiga algo similar. Entonces dije, ¿qué no traigo? Esta silueta, tras. Puta madre. Negro. Rosa. Y que nada más alcanzo a ir al pasillo de los pomis, amigas. Yo dije, ni modo, a ver cómo le hago. Yo la voy a armar a como dé y no me voy a dejar. Salí pero volando de ahí. Y ya me fui al pasillo, dije, entre 7, 8, 9 y 10, ahí está lo que necesito. Y empecé a agarrar limpiapipas y que esto y lo otro y aquello. Y ya pues corrí y dejé un carro con cosas, agarré otro y me fui hasta donde está el fieltro, agarré rollos y todo, agarré flores. Llené 3 carros. Ay, pues se logró. Sí, agarré lo que necesitaba. Lo triste aquí fue el dinero y a la hora de pagar. Fantasías Miguel, tu creatividad inspira. Fantasías Miguel, más de lo que te imaginas. Me gané 21,000 pesos, pero obviamente en 3 minutos no voy a gastar 21,000 pesos. Hola, Venenito. Vamos a ver si te alcanza ¿Será todo. que me alcanza, Venenito? Yo digo que hoy me toca ser la señorita con genialidad. Miren, yo no me iba a preocupar, yo hasta les iba a decir, ay, les gasto a todas, pero pues tampoco, porque pues si no, tonta. ¿Cuántos metros de tela vas a creer? Todo el rollo. Bueno, ahora sí, ¿cuánto fue? 5,904. ¿Con 14 centavos? Me sobraron 16,000, mis amores. Vamos a ver si nos alcanza todo esto. Ay. Yo la verdad creí que no me iba a alcanzar. 2,661. Pero no, todo estaba bien barato. Ay.
A ver, mi amor, ¿me puedes ir cobrando, por favor? Preciosita, mira, voy a querer este también. La verdad, yo sentía que no me iba a alcanzar el dinero, entonces pues yo me empecé a meter cosas así entre la ropa. Estamos así de que... ¿Cuánto va a ¿Qué trae en la panza? Estoy embarazada, A mí no me amiga. va a venir a hacer estúpida. Sí, mire, tóquela. Tóquela, está embarazada. Y pues ya al final me quería llevar seguridad, preciosas, porque pues sí estaba de raterita, pero pues ¿qué le hacemos, preciosa? Yo fui, creo que la más organizada, porque si yo tengo algo, es que yo tengo 32 años, pero tengo mentalidad de 63. Yo soy persona muy organizada, yo mi carrito iba así, yo dije, te traigo 20 baños de fieltro, te traigo 18 foamy moldeables. Yo fui la más rápida, más organizada y tenía 6.500. 6,452. Me quedaron 48 pesos. ¿Cómo se quedaron? Pendejas. Tenía una pena, una vergüenza. Dije, a ver, cóbrame, hijo. A ver, ¿con qué me alcanza? Si no, pues ya vemos con qué otra cosa te cobras, preciosa. 721. No, a ver, no, tengo 750, Venenito. ¿Qué te pasa? 764. No, quítame esa venda, entonces. Esta quítamela. Y esa ya está. ¡Qué pena! Pues vamos llegando a la caja y está Venenito cobrando. Y yo, ¿qué onda? Oye, a ti te veo en todos lados, Venenito. ¿Tú tienes un chingo de jales o qué onda? No, Venenito la más multifacética, verdaderamente. Él puede trabajar de lo que sea, ¿eh? ¿Me cobras todo esto, porfa? Una por una, porfa, porque quiero contar que esté todo bien, correcto. Vayan a cobrar de más y entonces sí están viendo cómo ando limitada. Eso sí, muy lento para cobrar, Venenito. No tienen autocobro mejor. Ay, Venenito. Tráiganme al gerente, por favor, y que sea tóxico. Y me lo arreglo con unos besos. Y ya, es cierto. A ver, pues cóbrate. Se me cayó. Es que yo quería pagar según yo muy perra así con culo y todo y la pinche tarjeta se me cayó. Ahí se demostró que no estoy tan apretada. Y luego, este servirá. No, ¿verdad? Yo creo que este no. ¿Qué más? La canastichis. Por si ya quedó ahí en ese capítulo, pues mínimo vendo chicles. Estábamos echando la guasa mientras cobraban las señoras de atrás que se esperen, ni modo, era el momento de echar chismecito. 3,300. Esta no me la puede cambiar por un 7. No creo. No, entonces no la quiero, esta ya no la quiero. Fíjate, todavía me sobraron creo que 200 pesitos. ¿Crees que los pueda canjear próximamente? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, Fantasías Miguel Torreón, allá te espero con mis 200 pesichis. Yo traigo 2 carritos, fui muy atrevida. A ver, veamos, ¿qué hay de bueno? Yo muy perra me quería llevar los rollos completos. Yo quiero estos 2. Me quedan como 2,000 y feria. Pero... ¿Completos? El rollo trae 50. ¿Y cuánto cuesta el metro? El metro está en 45 pesos. Tal vez no me alcance. Posiblemente no. ¿Cuánto quieres? Me pasé por 2,000 pesos, así. Entonces, pues, le tuve que quitar un montón de cosas a mi carrito y con lo que pude llevarme, me voy a hechizar. Hola, mi amor. Ay, no sabía que trabajabas aquí, bebé. ¿Qué rico? ¿Cómo estás? ¿Cómo están los niños? Venenito, de verdad que parece ya un espanto. En todos lados aparece. Tú pestañeas y mi niño, ¡pum! Aparece una nueva chamba, una nueva cuestión. ¿Me lo pasas? No te va, págamelo. No, es lo que te pasé. Me lo va a devolver. Esta amistad se va a acabar aquí. Por 50 pesos, ¿tú crees que no me dejaron pasar algo? Pero no importa, igual lo vamos a resolver. 3,608. Te vas a pasar ya. No importa que se pase. Ya hablé con el gerente y una gran amiga me va a venir a prestar. Entonces agarro y que le pego el grito a Amor. Le digo, oye, hija, tu puta madre, préstame, cacorra, unos 15 pesos que me hacen falta. Yo les había dicho, miren, si ustedes necesitan ayuda, les presto de a 3,000, 4,000. 30 metros de cada uno, por favor. De cada uno. Mana. Ella trae dinero. No, 9,297. Pinche cuando veo que sale el pinche ticket así me dice Venenito, son 11,900 y fracción. Y yo nada más traía mi monedero electrónico 3,750. ¿En 9,000 pesos le presté a esta perra? Yo dije, bueno, más le vale ganar el reto porque fue de las que más gastó.
3,189. Ay, Alexi, me pone nerviosa. Te quedan 10 pesos, amiguita. No te va a alcanzar nada. Y dije, ¿será que puedo pagar con cuerpo? ¿Será? Me dijo Benito, ay, no, qué asco. Eso mejor mierda. Y ni me completé nada. Qué perra pena me da. Lo bueno es que yo ya vi que allá en la basura del foro hay varias cositas, así es que no me voy a dejar perras. 1987. 2040. 2050. Yo creo que le voy a pedir ayuda a mi pues échale un amiguita. grito. Sí, le pedí ayudita a Moon. Me prestó 200 pesitos nada más. Yo la verdad creí que iba a necesitar más, pero no, fueron solamente 200 pesitos y ya, fue eso. Cuando yo vi la tienda de Venenito, yo dije, a ver, vamos a preguntarle si tiene algún truco extra, porque aunque me gusta salir encuerada, no era momento para eso. Pero mira, mi vida, yo vengo con una solución, porque gracias a mi amiga Moon, que me va a prestar dinero, vengo a comprar tela. Sí, claro, sí, claro. ¿Quieres hablarle? Háblale. Pues no me dejes caer de esa forma. Me dijo, no, sí. Claro que le prestaba. Igual, ya tenía tanto dinero, ya no lo puedo gastar. Quiero en efectivo. Ya no quiero gastar más en la tienda de Venenito. Un truco de mujer así. ¿La piedra es del original? Este modelito, pero está un poquito sucio de mole y no sé. Mira, es perfecto. Gran truco para esto, bebé. La tela bonita, le digo, esa es la que yo requiero. Esa es la que yo necesito para hacerme un truco de mujer. Un hechizo aunque sea, para no verme pelona. Yo estoy acá trabajando, una tía que está pendiente de todo, el chisme, la cosa. Veo y aquella yaco estaba así. Yo, ¿qué pasa? Que empiece a darle, que el vestiduchi no se le agarra. No, yo colapsando horrible porque no me estaba saliendo como quería, las cosas no se pegaban, yo le ponía cola loca y se despegaba, yo le ponía silicón frío y se despegaba, le ponía silicón caliente y se me despegaba. Yo ya estaba así en mi cabeza de que, madre. Y pues que dice, a ver, yo aquí tengo 13,000 pesos, ¿quién los quiere? Uy, no, y una por ahí atrás que ya no voy a decir su nombre. Llegó así, corre y corre. Y que de repente ando ofreciéndole dinero a Naila y que no sé qué, dije, culerita, te vas para el otro lado. Una de aquí se tiene que rascar con lo que tiene. Y yo leí el reglamento paso por paso y ahí en ningún momento decía, no puedes ofrecer dinero para que alguien te ayude. Entonces yo dije, pues la que no ofrezca por pendeja. Yo como traigo, mira, yo voy a ofrecer a lo bastardo. Entonces yo no me iba a dejar, hermanas. Bueno, pues si le quieres dar dinero a alguien, danos a nosotras, puta. Es lo que le estoy Ay, diciendo. puta, no. Nosotros estamos aquí ayudándote. No, ¿cuál momento? Esto te lo dijimos desde hace rato. O sea, ya no me ayudas. No, ya no, ya ve con tu amiga. Ve y pídele ayuda a tu amiga. ¿No me ayudas? Ve con tu amiga, bebé. Entonces no me ayudan. No, amor. Amor, nosotros estábamos aquí desde el principio y tú nos mandaste a la verga. Bueno. Yo desde antes te dije, yo no te voy a dejar morir. Bueno saber con quién cuenta una. No, pues cuentas con nosotras, puta, pero Se no ve, estabas- no, se pues ve. te fuiste. Yo la vi llorando. Y ninguna de sus amigas que tanto la defienden y que tanto dicen que es su amiga, no las vi cerquita, ni ayudándola, ni nada. Pues hermana, usted agárrese un lado, yo me agarro del otro. Ahorita no nos conocemos porque si nos juntamos ahorita, pues más vamos a valer vergota. Más vale que valga verga una, que valgan verga las dos. Y la única que abrazó a Brady fue Naila. La neta me nació apoyarla porque vi que Brillito estaba muy afectada. Estaba pues llorando y así. Y a mí pues eso como no tener empatía por alguien que la está pasando mal, ¿sabes? Ay, amor, no te puedo decir. A ver, Literalmente ya, estaba- tampoco vamos a ir atrás de en ti, aquella de mesa amor, literalmente sola. Sola, literal. Sola como pendeja. Así es. La que está sola es porque quiere, amor. Así es. amor. Así Tú es. quisiste Pero bueno, irte. es bueno saberlo. Claro, Es bueno amor. saberlo.
Para cuando Bueno, ustedes ya. también estén de colapsadas, yo también tratarlas así, porque digo, cuando Axel está de que, ay, me voy, no, nada más lo que es, digo, porque cuando tú estás de que, ay, me voy a ir y me voy a... Quieres que todo el mundo obviamente te abrace y te diga, no, amiga, claro que no. No, amor, yo no necesito abrazos de nadie. Amor. Yo sé lo que soy, Pero amor. es bueno saber cómo son los papeles ahora. Pues ahí es papel de baño, amor. Las amigas que llegaron desde el primer día a ponerse la corona de amistad con ella, porque justamente Brady es una persona muy linda y con una persona muy fuerte, no estaban ahí presentes cuando tuvieron que haber estado. ¿Por qué? Porque según estaban ocupadas. Es que esas señoras, de verdad, y después fui y les pedí ayuda y me estaban mandando a la chingada. Dime cómo las pego, amor. No, bebé, tampoco soy migajera, No Ay, creas. no, sí eres, ¿verdad que sí? Si ustedes no me quieren ayudar, no creo que haya... La migajera, la migajera. Amor, sí, No, amor, amor. es que yo te amo, amor. No te sientes, amor. Te vas a sentir, amor. Qué divertido su contenido, amigas. Casi nunca se ha visto las que hacen bullying. Qué padre. Nosotros ahora hacemos ¡Hura! ¿Hacemos qué? Cuando empiezo a ver que empiezan a llorar es de, ay, ya se están quebrando, amigas, ya se va. Hay que entender cuándo es buffet y cuándo no es buffet. Nos bufamos aquí, nos bufamos allá y en el momento que te lo tomas personal, ya perdiste la pelea. ¿Quién fue la que te ayudó con tu vestuario al final? Pues ¿Quién porque fue? le pago. Dilo. Pues porque buscó cámara, amor. ¿Quién te ayudó? Dilo. Ay, amor, estás del Dios te otro ayudó, bando, amor, amor. estás del otro bando. ¿Por qué no lo dice? No, no hay bandos. Pero, Aquí sí hay bandos, Pero si van a preciosa. andar diciendo cosas, entonces también digan lo bueno. Naila fue la que ayudó a Brady con su vestuario. Pues sí, porque le va a dar dinero. Pero no, Naila no sabía que yo le iba a pagar hasta que Puta, yo tú fui. dijiste. Yo me tú le acerqué volteaste cuando y me dijiste, después... ¿quién quiere 10,000 pesos? Ajá, y en eso No prendió la empieces- cámara, no amiga. quieras defender lo indefendible. Eso sí, pues. Así que pues, Bueno, por pero dinero. al final entonces te ayudó, ¿no? Pues sí, por dinero. Entonces, en lugar de Ay, solo amor. estar diciendo lo malo, también digan lo bueno. Nosotros no tenemos nada bueno que decir. No, pues eso estoy viendo, nena. Claro, Eso estoy viendo. amor. Nada más abre la boca para comer mierda. Y nosotras ri, la verdad, mis amores. ¿Ya estás tranquila o no? No, nena. Amor. Ya va a llorar, déjenle, voy a secar las lágrimas con mi hojita porque es bien chillona. Aquí todas midieron su amistad. Ellas así son, por más que una las quiera cambiar, no van a cambiar. Pues ya ni modo, las cosas se dicen con la boca y se sostienen con el culo, preciosa. Entonces, pues ya, nosotros también lo vamos a tener que sostener con el culo porque nos va a ir fuerte esta semana, preciosas. Chicas y chicos, yo quiero abordar un tema. Me cuesta mucho trabajo voltear a ver a esta persona porque no suelo ser una persona hipócrita. Ya la semana pasada o el capítulo pasado, Detox dijo que yo suelo ser mierda detrás. Pero veme a mí, yo te estoy viendo, veme tú. Va, gracias. Suelo ser mierda detrás de cámara. Yo no sé cuál es tu intención de decir ese tipo de cosas. Yo aquí vengo a demostrar mi talento. Ajá, sí lo estás haciendo. Así es. Pero el talento es muy aparte de cómo eres tú, bebé. Exactamente. Y dime, y quiero que me digas literalmente con palabras, quiero que me digas qué es lo que te he dicho o qué es lo que le he dicho a las chicas, como para que te agarres hablando ese tipo de cosas de que soy una persona mustia. Pues eres mustia, bebé. Dime por y qué. te lo dije, Dime por qué. Te lo dije Dime las por qué. semanas pasadas. Dime por qué. Güey, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué le está diciendo al público que yo soy una persona mustia, que soy hipócrita cuando yo no he sido esa clase de persona? Va, ¿por qué? Porque cuando estamos atrás de cámaras, cuando nadie nos está grabando, estás aventando bufecitos, estás criticando ¿Qué a una, bufecitos? estás criticando ¿Qué a una, te bufecitos? callas, estoy ¿Qué hablando bufecitos? yo. Dime Te qué bufecitos. Cállate, estoy hablando yo. Dime qué bufecitos. Cállate, estoy hablando yo. Te Dime qué callas. bufecitos. Va. Avientas bufecitos de todas en general. Ahí hay varias testigos que están moviendo la cabeza. Así que no te vengas a hacer la mustia aquí, la que tú eres Ok. el mundo de arcoíris. Chicas, y que no sé qué mamadas. ahorita quiénes movieron la cabeza. Ok. ¿Qué te he dicho? Eso es en las camionetas, bebé. Eso es cuando estamos comiendo. Eso es cuando estamos atrás. Avientas bufes de todas. Pero si yo ni me he Como sentado a comer todas, con Axel. como todas Axel hemos se aparta bufado. de todas y Como se sienta en todas otra hemos mesa. bufado. Como todas hemos Ok, bufado.
Muy bien. Punto. Pero que vengas aquí y digas que eres un amor, que eres un esto, no lo eres, bebé. No lo eres. Que tú dijiste, yo no le voy a ayudar a nadie, que todas se preocupen por hacer sus cosas. Ese tema quería que lo tocaras. Viste la cámara, bebé, porque tema Brillito quería que se lo puso tocaras. mal, se puso triste, se puso a llorar. ¿Y qué hiciste? Corriste para salvar a Brillitos. No, bebé. No seas así. Mira, hasta la risa la tienes, preciosa. La risa Es la que tienes de justamente bruja, bebé. quiero Ojalá que la gente sepa- allá en casita pueda ver que yo soy sincera y digo las cosas en la cara, bebé. Porque todas estas semanas ha estado ella hablando de mí, que soy una mierda, que soy una hipócrita, que soy mil cosas. Y no me lo dice a la cara porque no tiene los huevos de decírmelo. Con todas las que están allá estás hablando de mí, que yo esto, que yo el otro. ¿Por qué no tienes los huevos y te vienes y te acercas Porque conmigo? estaba esperando ¿Por qué no este tienes momento los para huevos? destregártelo Por en tu eso. cara. Y ¿Por te qué lo no voy a tienes? decir. Porque estás esperando Te di las la cámaras. oportunidad, te di la Bebés, opor- acérquense y póngansela aquí porque la mujer necesita un foco, preciosa. Te di la oportunidad de que me conocieras. No, te di la bebé, yo oportunidad no de que me necesito conocieras. conocerte. Y no lo quisiste Yo convivo hacer. con gente Yo que no no tengo tiene la culpa. máscaras. Yo no tengo la culpa. Atrás tengo de que como tú- 4 máscaras para que las ocupes, preciosa, y te las Y yo aquí regalo, traigo 3. preciosa. Yo aquí traigo 3. No, tienes como 5 ahí guardadas. Y 2 allá en los cartones. Ahorita, ¿cuál traes? Dime cuál traes. Ustedes están viendo en el camerino una de sus 25 caras que tiene, preciosas. Que les valga verga, hombre. Pues que les valga verga si tiene o no tiene máscaras. Con que la chica nos siga ayudando. Con que la chica nos siga ayudando por mí, mira, que se cambie de cara todos los pinches días si quiere, pero que siga ayudando, por favor. Te di la oportunidad de que me conocieras. No, bebé, yo no te quiero conocer. Y yo ni dije, tengo ok, ganas de nada. la bebé. gente, yo también me quise dar la oportunidad de conocerte a ti porque la gente habla pestes de ti. Claro. Y no aquí dentro de producción, sino allá afuera. Sí, aquí ¿ok? no tiene nada que hablar de mí. Porque con Sí. a todos Sí. he saludado, con todos he sido. Claro. ¿Y he sido sabes qué es lo amable. que ha pasado? Y con todas las de aquí soy igual. Si llego y le digo a Candela algo, se lo digo en la cara y seguimos como amigas. Si le digo ¿Sabes a qué es ella, lo- a ella, punto. Aquí habemos dos personas hipócritas. Y si soy yo hipócrita, yo creo que tú también lo eres. No, porque te bebé. has encargado de decirle a todas las chicas, incluso tú has sido muy cercana a la gente de producción y les has dicho que Calypso y yo hemos sido beneficiados por parte de producción. dije que Calypso cuando a y tú. todas se nos ha estado apoyando. Yo dije que Calypso El día y que tú tú. llegaste, que estaba Yo apoyando dije que yo Calypso a y tú. Calypso, Y dime a atrás quién en de el producción le camerino, dije. con uno de sus utilerías. Y fui yo nada más, preciosa. Habíamos un grupito. Llegaste y dijiste, seguro mañana toca este reto. Exactamente, porque bebé, estábamos un grupito tú y no todas te haces empezamos a hablar. ¿Ves cómo, responsable, ves si tú cómo no te no haces tienes responsable, huevos? Tú tienes si un tú no te pedo haces directo responsable. conmigo. Sí, sí lo tengo. Tú tienes un pedo Sí lo directo tengo, conmigo sí lo porque tengo. estaba también Sí lo Tulsa, tengo. ¿Acaso estaba te también saludan en Moon los pasillos? y me ¿Acaso vale te verga que saludan en me los saludes, pasillos? bebé. Claro, A mí me tampoco, vales créeme, no verga, importa. me vales No verga. importa. A mí me Ya vales lo sé, verga. yo sé qué clase de Punto. persona eres. Y yo sé la clase de persona que eres tú, ¿A preciosa. poco? Porque toda la gente se va a creer que, ay, la mala está peleando con la buena. Vean a la mala, Sí, sí, preciosa. sí. Lo que Porque pasa yo que sí siempre tengo, no, a yo las sí tengo personas que huevos y te somos lo digo serias, en la nos cara. quieren tratar como Ay, bebé, estúpidas. ¿eres Siéntate seria? en tu lugar. ¿Eres seria? Soy seria. ¿Eres soy seria? una persona ¿Eres seria? seria. Eres una Soy puta persona hipócrita. seria. Eso Soy es una lo que eres, una soy puta hipócrita, no. hipócrita. Eso es lo que eres. Puta, soy puta hipócrita. Puta no. hipócrita, eso es Soy lo que puta, eres, no porque yo hipócrita. llego y te lo digo en la perra jeta, tú no. ¡Se están peleando! A puro vergazo se van a agarrar. Porque los gritos estaban así. Yo solo estoy con miedo en mi estación poniéndome pelona. Desgreñando, desjaretando, desvistiéndose. Pues a palabras, ¿verdad? A mí sí me gustaría que se dieran de putazos, pero pues ninguna es tan perra para dárselos. Sé lo que estás haciendo porque te vas Ahorita a cerrar ya las estás, puertas. a ti te vale verga si me cierro las puertas o no. Tú Sí, sí me- preocúpate por tu mundo de arte y fantasía, Así bebé. es. Preocúpate Y está por eso. No quedando te preocupes divino. por mi carrera Está ni, quedando ni nada, divino. bebé. Tú preocúpate por ti, ¿va? Sí, va. Ahorita les aclaro, amigas, yo no me vuelvo a dirigir a esta persona. Yo no le vuelvo a hablar en nada. No voy a hacer ningún comentario de ella. Si ella quiere seguir hablando de mí, que lo hable, porque hace rato Axel me acaba de decir que habló mierdas de mí, que En el estuvo ahí desayuno criticándome me y agarró que y me esto habló. ella ya lo tenía planeado para atacarme a mí. ¿A poco? Aquí en el camerino. Si a ti fueron las que porque te dieron no vino, instrucciones. porque no vino aquí. No aguantaste, porque no vino aguantaste, aquí, porque no vino aguantaste, aquí. pues no que eres muy ¿Por qué perra. no me dijo nada ahí atrás? No aguantaste, ¿Por qué no me que eres dijo muy nada ahí perra. atrás? Soy perrísima, bebé. Y te lo voy a demostrar en el escenario, no aquí. Porque a mí hablando pendejaditas no Claro, me vas a hacer. ya es la tercera semana. Porque aparte de todo trae la misma silueta que la semana pasada y se lo van a aplaudir. Toda mi temporada es la misma Preciosísima. silueta. Qué bueno, Toda, bebé, que te toda. lo sigan aplaudiendo. Toda. Güey, estamos bajo mucho estrés, relájense. Esta historia como que me parece media conocida. Tengo esa sensación de que porque alguien habla poco o habla distinto frente a la cámara, llegan a la conclusión de que es mustia. Yo la verdad me molesté mucho porque ya era mucho lo que
lo que tenía aguantándome. No te creas que porque soy seriecita me voy a dejar. Yo estoy hasta la puta verga que quieran ponerme a mí como la pinche mala. Estoy hasta la Pues verga. aquí te vendiste- Pues a mí me vale así te verga. ¿Tú vendiste a piensas? vender aquí. No, yo no me vine a Así te vender así. vendiste aquí. Tú saca tu verdadera puta jeta, pendeja. Oye, todas giramos. Yo así como de, oh, su madre, ya valió esto. Yo no vuelvo a tener contacto con ella, que ella haga lo que quiera de la competencia, yo voy a estar haciendo lo mío y como si ella no existiera, como si ella fuera una muerta más. Y si la gente finalmente quiere quedarse con esta versión mía de que soy hipócrita o de que soy mustia o de que soy doble cara, pues lo único que les puedo decir es que me gustaría que me conocieran como soy realmente. La verdad a mí sí me dejó muy tenso. De hecho hasta me empezó a doler aquí de tanta tensión. Yo solo espero que esto no les perjudique emocionalmente. O sí, si tienen que salir por eso. Ay, miren, por mí que se mueran las dos y ya, que se vayan las dos, que se mueran las dos. Aquí todas somos un personaje, hermanas. Aquí nomás se prende la cámara y mira. De hecho, yo ahorita llegué así. Estoy bien, ando bien viva, pero nomás prendo la cámara y mira. Ay, no, muchachas, pues qué fuerte este gran capítulo. Pues que estará buena. Y que estará bueno, Que estará Buchirrico. Buchirrico. Buchirrico 1, Buchirrico 2. ¿Cómo se denominaron? Las buchirricus, las buchirricus. Acaban de nacer las buchirricus. ¡Buchirricos! Ni modo, agárrense, culeras. Porque ya ya llegaron, se tardaron en Más llegar. fuertes que nunca, dije. Andábamos lejitos, pero ahorita vamos a borrar el mensajito de No, Oslo. pendeja, pero ahí te vas a sentar tú. Ay, estás chistoso. pendeja, me Entonces, quieres deja, hablar traigo a mí. mis cosas acá. Ah, lo va, podemos compartir las dos ahí. Y como Axel, que chingue su madre. Y ahora No, hermana, si me haces un campiche. No, está bien, amor. Nosotros así de que, claro, las buchirricos, que no sé qué. jejeje. Y volteamos y todas nuestras compañeras así como que... Y nosotros, ay, güey, no sonó las buchirricos, pero va a sonar. De mí se acuerda. En la mejor estación de su localidad. Yo no hablo y quiero hablar. Ay, sí, a ver. Adelante, mamá. Ay, pero con esa cara, puta. No, sí, claro, porque habla de mala. Ay. Y esto va para ti, Axel. Porque A yo ver. escuché algo en unas A grabaciones ver. que hacemos de los detrás de cámara. A ver. Y fue algo que me llegó muy fuertemente porque no A todas ver. tenemos la habilidad de coser ni de hacer el truco Ok. que tú haces a lo mejor. Y eso no significa ser una buena draga. Saber coser no significa que seas una buena draga y no significa que seas más talentosa que otras. Ajá. Puedes hacer lo que tienes y puedes solucionar lo que tienes con silicón y con algún detalle. Y eso que digas que las dragas que no saben coser valen menos no está chido. Porque ahí están las cámaras y está grabado y lo tienen, Ok. lo tienen. Sí, Y dijiste eso yo eso, te lo hermana. guardé desde Pues la dice- mañana porque sí lo dijiste y lo dijiste 2 veces. Y eso a mí me sintió, me ofendió y me atacó. Porque yo no sabré coser, pero sé hacer muchas cosas como draga. Y una de ellas tal vez no saber coser, pero tengo mucho talento. No puedo hacerme responsable de cómo tomen mis palabras otras personas. Cuando son directamente, por ejemplo, que yo le hubiera dicho, ay, esto te vas a poner, o cuando la ataco directamente, ok, tengo la responsabilidad afectiva como para decir, te estoy afectando. De que todos tenemos nuestro talento y que nos Pero sentimos no cómodas puedes con ello. demeritar a la... En ningún momento yo lo demerité. Sí, le hiciste. Pero Yo sí, dije. ¿qué le hiciste? Dijiste que A ver, yo dime estoy las haciendo palabras. desde cero, desde que las perras traían sus bases y desde cero yo estoy cosiendo. ¿Y cómo estabas también en la tardecita colapsando porque no habías terminado? ¿Qué estás buscando? ¿Que me ataquen? ¿Que me afecte? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Quieres foco? ¿Quieres cámara? ¿Qué es lo que ocupas? Así que las palabras te juegan en contra. Y piensa bien lo que vas a decir antes de decirlo porque también te puede ir mal y puedes estar colapsando como muchas. Ok. Y eso cuando te lo llega el digo momento como te ríes amiga, de mí. como compañera, Está bien. Ok. y es lo que te quería decir. Ah, ok. Qué padre. Ay, en vez de que lo tomen como algo bueno. La otra nada más empezó. Sí, sí. Ay, sí. Lo que tú digas, que no sé qué. No te hagas la tonta, mamacita. Pues es que yo no lo dije. Por eso, pero, o sea, trata de sacarle algo bueno a eso. Al final del Pues día... está bien. Cada quien trae su táctica y si eso les funciona para tener sus 5 minutos de cámara, pues felicidades. Sí, Y el es problema parte es de que- prepararse para estar aquí, amor. Yo estoy muy preparada, hija, y hay cosas que me fallan, pero he logrado, en mis pocos años que tengo como draga, he logrado muchas cosas. Y gracias a mi talento, padre. gracias a mi carisma, gracias a lo que sé Qué hacer allá afuera y a lo que padre. te voy a hacer aquí adentro, hija. Eso es lo que importa, amor. Felicidades. Pues me tiró a loca la perra, pero yo igual ya había sacado mi sentimiento y dije, bueno, con que yo lo haya sacado y con que yo ya me sienta mejor, está bien. Todas estamos colapsadas, todas estamos en estrés. Sí se está sintiendo.
que el demonio nos está persiguiendo a todas. Aquí lo tenemos aquí susurrándonos en el oído. Son los colores del arco iris, que en días de nubes grises nos brindan armonía, belleza y diversidad. Buenas noches, perrísimos. Soy Karime Pinter y esto es La Más Draga, el 7º sello. Como cada noche, yo quiero que suene más grande el pedo de lo que es. Y yo sé que usted, perrísima, bonita, ya en casita, está lista para ver a nuestras feminosas servir mucha moda de primerísimo nivel y máxima elegancia. También quiero saludar a nuestros honorables miembros exclusivos del canal, gracias a los cuales nos podemos dejar ir como hilo de media. Son los más. ¿Y qué sería de este 7º sello sin Beauty Creations? Gracias por ser parte de la familia y por darnos un camerino de mucho renombre. Así que bueno, perrísimos, este no es el espectáculo de la carencia, es el espectáculo de la abundancia. Y nuestras feminosas vienen con las tijeras desenvainadas para demostrar que son las más y ganarse la suculenta cantidad de 700,000 pesos en efectivo, cortesía de la Manuela Mezcal. 150,000 pesos en productos de Beauty Creations y el nombramiento de embajadora de la marca por 1 año. Y claro que hay más, porque se llevarán 1 año de internet completamente gratis que corre por cuenta de Total Play, el internet más premiado de México, con hasta 1200 megas de velocidad, para que sea la más conectada. Y por supuesto, el título y la corona de la más draga. Y bien, como cada noche quiero saludar a nuestro panel de jueces, a mis vecinas de trajinera que vienen a poner los puntos sobre las IES. Comenzamos con nuestra diva, la hermosa Natalia Sosa. Pechocha, yo soy la más feliz de poder saludarte y la más agradecida de poder compartir este espacio con unos jueces extraordinarios. Yari, quiero agradecerte que siempre estás apoyándome. Cuando tengo alguna duda, aquí está mi hermosa apoyándome. Feliz y ansiosa, la más ansiosa de que nuestras feminosas nos sorprendan cada vez que salgan al escenario. ¿Quién será la más destacada? Vamos a ver. ¡Qué emoción! Será una noche mágica y si Yari siempre nos apoya. La más chingona y poderosa, mi Yari Mejía. ¿Qué esperas de las feminosas de esta noche? No, pues estoy muy feliz, muy emocionada y espero que en este reto nos sorprendan porque aquí se va a ver a tope su creatividad. Ahora sí que nada de que Chuchita me lo hizo mal ni nada, no. Ahora yo quiero ver toda esa creatividad. Estoy de acuerdo, hoy se va a ver. Y bueno, la indiscutible eminencia del difuminador. Mi amor, Letal. Mi amor, hoy soy Letal, una chica mágica y vengo a darle de chingadazos a mis hijas en el nombre, mira, de la luna. Ay, me excité un poco. ¡Ay, yo también! Ay, ya. A ver, otra vez. ¡Ay! ¡Ay! Ahora todas, comadre. 1, 2, 3. ¡Ay! Ay, eres bien ridícula. Y para cerrar el panel, tenemos una invitada que bien podría ser mi hermana, porque también es buena, bonita y muy bellaca. Ella nos ha regalado melodías para ponernos como placa de camión hasta atrás, o como pelo de Daniela Romo hasta las nalgas. Ella es la responsable de que el reggaetón mexa se haya ido mundial. Si te la zapa, ¿qué te la cue? La cara y el culo más caros de México.
¡Ay, hasta se me antojó una miche! ¡Bella Cat! ¿Cómo estás? Muy bien, mi bella Karime, estoy muy contenta de estar aquí. Ya quiero ver todos los espectáculos que nos tienen preparadas las feminosas y vamos a ver qué pasa. Que así sea, que sea una gran noche a divertirnos y a Bella Cat. Con la llegada de Bella Cat y nuestros chacales en el Dragaltar, yo ya me puse bien cachorra, con ganas de hacerle veneno tóxico y venenito. ¡Qué gozada de saludarles! ¿Cómo están? Hola, Karime hermosa, ¿cómo estás? ¿Cómo es ese? Hola, hola, familia de La Más Draga, muy buenas noches, ¿cómo están? Oye, nosotros estamos aquí súper contentos, mi Bella Cat preciosa. Oye, ¿cómo vienes el día de hoy a juzgar a nuestras feminosas? ¿Vienes filosa, tranquila? Vengo objetiva. Objetiva. Va, bueno, pues nos encanta tenerte aquí, de verdad. Y pues vamos a ver lo que nos tienen preparado, ¿verdad, Benny? Así es, ya fuimos a ver a nuestras feminosas y vienen bien preparadas y la creatividad a todo lo que da. Karime, no tengo una michelada, pero te puedo ofrecer mezcalito al rato. ¿Qué? Por favor. Perfecto. Y la Manuela se las doy yo. ¡Ay! ¡Ay! Con mi látigo y todo, comadre. Por favor. Uy, cochina puerca. Y bueno, yo espero que nuestras feminosas se hayan aplicado en la clase de Tijeritas 2, la más recursiva por Fantasías Miguel. ¿Estamos listas para ver el derroche de fantasía? Suéltenme a mis feminosas y que arranque el ataque. El rostro, chido, el cuerpo, chido, el truco, chido, me muevo, y mi barrio el más chido, todo bien, todo chido, cobro caro, me va chido, si no te gusta pues chido, todo bien, todo 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 chido. Aquí si no pichas no cochas, sobres jalados sin clochas, no hay chanza pa' lichas ni mochas, no hay chanza pa' chafas ni churpias ni pochas. Chido, coche de chingona, chava, cholas y buchonas, pinche percha chacalona, me tiran puras pichonas. El rostro, chido, el cuerpo, chido, el truco, chido, me muevo, chido, y mi barrio el más chido, todo bien, todo chido, cobro caro, me va chido, si no te gusta pues chido, todo bien, todo 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 chido. Me di cuenta que sin ti me la paso más, ya me di cuenta que sin ti me la paso más. Ahora voy a gozar de todo lo que me he perdido, no sé cómo chingados te pude haber querido. Ando en un meche con mis biches, de rol echando miches, sensual moviendo el culo y enseñando las chiches. Ando en un meche con mis biches, con mis biches, con mis biches, con mis biches, 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 biches. Ya me di cuenta que sin ti me la paso más, ya me di cuenta que sin ti me la paso más. Ahora voy a gozar de todo lo que me he perdido, no sé cómo chingados te pude haber querido. El rostro, chido, el cuerpo, chido, el truco, chido, me muevo, chido, y mi barrio el más chido, todo bien, todo chido, cobro caro, me va chido, si no te gusta pues todo bien, todo chido, todo bien, todo chido, todo
Ojos volteados, me uno a tu juego. Puticadabra. Puticadabra. Báilale al máximo, te hincas, te quemas. Sigue mi ritmito, te luce y te eleva. Voy con mis putukis, muy mamis, cucando, patando panochita, me ofrendo en tu cama. La que no es puti no disfruta. Ya me funaron en la grupa. Pues ¿qué pasó? Me detonó. Como chingado me aflojaste ese chacal. Puticadabra. Migajeras unidas por siempre. Bien detonada. Madre boquetona. Lléname la billetera. Sabes que yo no me voy con cualquiera. Hoy es noche de loquera. Ya veremos quién es el que me encuera. Vete con tu centavera. Esta belleza no se queda afuera. Mexicanos al grito de perras, dándole vuelta a toda la esfera. A tope con la adrenalina, pero allá vos nomás con la tira. Esta noche ando puerca, cuidado que te agarro porque ando bien puesta. Ven aquí un poquito, sin miedo chiquitito. Hoy estás con la fiera, en mis garras te doy lo que quieras. Ven aquí un poquito, sin miedo chiquitito. Hoy estás con la fiera, en mis garras te doy lo que quieras. Ya soy cuchipuerca. Ya soy cuchipuerca. Se armó el merequetengue, pura chingotona, mezcalito en las venas, nopalera, bien cabrona, pura mexicana, nadie se compara, propuesta mamalona. Llévele, llévele. Llévele, llévele. Su puchi ramo favorito. O sea que solo para las niñas bien puchichonas, puchiperras y puchirricas. Tú no, mi amor, con permiso. Priñera, soy la chida. Ven aquí un poquito, sin miedo chiquitito. Hoy estás con la fiera, en mis garras te doy lo que quieras. Ven aquí un poquito, sin miedo chiquitito. Hoy estás con la fiera, en mis garras te doy lo que quieras. Luzco cara en modelito muy chingón. Sirvo mi ángulo perfecto. Estreno rostro caro, deleite millonario. Me pasé de guapa y de cabrona. Tengo fama al 100, muy diva. Me copian mi rutina. Mira, 3, 2, 1. Siente la puta vibra. Estreno rostro caro, deleite millonario. Me pasé de guapa y de cabrona. Tengo fama. Cachorrita, becada alucinada. Muy matrona, armada en Valenciaga. Estreno rostro caro, deleite
bolsita, bobi paradita, brillo en las uñas, bonito en la bolsita. Potra, 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 gira aquí, gira allá. Pelo, peluquita, bobi paradita, brillo en las uñas, bonito en la bolsita. Potra, 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 gira aquí, gira allá. Sopo, 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 toco, sopo, sopo, sopo. Ay, sopo, 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 sopo. Ay, que me da, ay, que me da. Sopo, 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 toco, sopo, sopo, sopo. Ay, sopo, 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 sopo. Ay, que me da. Yo te quería, conmigo ya he sacado la lotería y me mentías, yo te valía, ahora estás pagando el karma que debías. Damita y caballero, agarre lugar y tabla. Corre y se va corriendo con la diabla. Yo mira que caguatera, traigo este ritmo rompe cadera, pa' arriba, pa' abajo como la escalera, siempre firme con la bandera. Me hiciste garra, ahora te dicen. Te fuiste con la corriente, no que mi valiente, ahora otro me toca el tambor. Yo te quería, conmigo te había sacado la lotería y me mentías, yo te valía, ahora estás pagando el karma que debías. yo te quería, conmigo te había sacado la lotería y me mentías, yo te valía, ahora estás pagando el karma que debías. Mira qué bonito suena, baila chalupa y buenas. Mira qué bonito suena, baila chalupa y buenas. Mira qué bonito suena, baila chalupa y buenas. Mira cómo me la pelas, vete mucho pa' la verga. Chicas, feminosas, cachorras, hoy sí dieron cátedra. No solo sirvieron, prepararon la comida, hornearon el postre y hasta pusieron la mesa. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Pero bueno, llegó el momento de escuchar a nuestro panel de jueces. Bueno, y para dar mis impresiones me voy a levantar. Ya enseñé todo. Ok, bueno, no hay mucho que enseñar. Les tengo que decir esto porque me apasiona muchísimo estar en este espacio. Greta, me pareció muy divertido, pero ¿sabes qué sucede? El prostético ya me estorba. Ya no puedo ver más allá de la expresión que necesito como actriz que tú me des. Fue divertido lo del hámster. Hubiese sido mucho más emocionante que ese hámster, que incluso son las mascotas que más perecen, mueren porque no las atienden, hubiera tenido un final dramático. Yo creo que ya es momento, Greta, de que vayas por todo.
porque si no, te vas quedando más en el fondo. Tu prostético está en una sola pieza, ¿cierto? Entonces, jamás vas a gesticular, porque lo que pasa con el pómulo es que te atora toda la cara. Si el prostético estuviera en diferentes piezas, podrías gesticular. Bueno, maestra, Gracias. ¿ya entendimos, maestra? Gracias. Ya agarramos el pedo. Gracias. Ahora, el pedo lo tienes que agarrar también tú, comadre. Son 4 semanas y no has arreglado muchas cosas de esos puntos que harían que tu personaje creciera mucho más. Necesito que lo hagas. Muy bonita la bolsa, el collar, el vestido está increíble, pero ¿qué creen, manita? Yo no lo vi. Te me quedaste todo el tiempo en la bola y parecía que traías un pinche filtro como el de la letal, que se pone pinche Paris, Paris sobre Paris, porque yo la vi, le pone Paris, lo graba y le vuelve a poner Paris y así se difumina esa pinche jetota. Y el Yo lo mío vi. está más intenso todavía, ¿eh? Claro, preciosa. Entonces, te quedaste todo el tiempo, dije, va a romper la bola y va a salir y nos va a mostrar todo esto tan bonito que hiciste y no lo diste, mana. Qué lástima, porque hiciste un gran trabajo esta noche. Lo siento mucho, Greta. Me encantó el glamour, las zapatillas, los colores. ¿Qué más? Aquí tengo todas las anotaciones, no estoy inventando nada. Cada una hizo su actuación. Yo estuve aquí anotando y anotando. Interpretaste muy bien el concepto. A mí me encantó. Tulsa, no sé qué me pasa contigo, mi amor. Tienes unos ojos tan enormes y expresivos, pero no logro conectar contigo. Hay algo de honestidad que necesitamos plantear siempre en cualquier tipo de show. Cuando estamos cantando, cuando estamos actuando, cuando estamos bailando, pero algo pasa que no estás aquí y ahora. Es como si Tulsa mandara el vestuario, pero la carnita, el alma, se quedara en un camerino. Tenemos que sorprender, Tulsa. Tenemos que sorprender, porque ya empiezan a destacar muchas compañeras tuyas y no podemos permitirnos quedar abajo. Tienes que apostar por más, mi vida. Me gusta ese concepto que nos quisiste traer esta noche. Te quedó muy lindo. Solamente cuando tienes demasiado color de solo una gama, dale más textura a las flores para que resalten un poquito más, porque si no se pierden y te emplastas. Señorita Tulsa, ¿cuántas capas de base blanca te aplicaste hoy? A diferencia de los otros días. Pues utilicé ya, esta vez sí fue blanco, la vez pasada sí fue grises, pero me comió todo el color, la luz. Ahorita sí fue blanco. Siempre pongo una capa, pero bastante densa según yo. Muy bien, señorita. Ahora ha mejorado el color, la pigmentación blanca. Los pigmentos de la cara, auméntale mucho más para que así se funda en el paisaje. Échale un chingo de pigmento. En general me encantó, cumple con el objetivo. El peinado también tiene todo que ver. Para mí todo que ver. Calipso. Un consejo para todas. Cuidadito con venenito, porque se las está comiendo, y no en el buen sentido que todas quisiéramos. Les está ganando en energía y en expresión. Pero bueno, nos tenías muy entretenidos con esa historia. Muy lindo todo, la estética, todo padrísimo. Pero ¿qué pasó? Todos esperamos la moneda que nos deje el hada de los dientes, ¿sí? Y no sucedió. Fue algo inconcluso. ¿Quieres decir algo, mi amor? Me parece perfecto y válido el argumento que me dices. Era una pesadilla. Pero entonces tú hubieras dirigido bien a Venenito para que él tuviera movimientos al momento de estar dormido, para que entendiéramos que era una pesadilla, y no un sueño placentero. ¿Entiendes? Pero muy bien, creo que lo estás logrando, pero está faltando la conclusión. Qué bueno que nos dijiste, ¿verdad? Porque yo de coda y ratera no te iba a bajar. Hoy no, yo estaba bien enojada. Dije, no, este pobre chamaquito tanto que se cuidó sus muelitas y todo para que no le dejaras nada. Pero bueno, ya aclaramos que eras una pesadilla con una estructura en los hombros maravillosa, muy bien hecha. Los colores también, los dientes que tienes aquí justo porque dices que es una pesadilla, entonces lo representa muy bien el concepto. Me gustó muchísimo. ¿Dónde está la señorita Calipso? Ahí está la señorita Calipso. ¡Ay! Te arriesgaste, cabrona. Felicidades, señorita. Detox. Sales y se ilumina el escenario. Pero yo quisiera ponerte un reto.
deja de ser la bonita por un rato. Te lo digo en buen sentido, mi vida, porque yo creo que hubiera sido fabuloso que esta Eva tuviera el castigo por haber incumplido la orden de Dios. Y que al final sucediera algo en donde todo esto hermoso se destruyera. No sé cómo, pero que tuviera una conclusión aún más interesante de solo verte hermosa. Señorita Detox, ¿seguimos encabronadas o ya tranquila? Más o menos. Porque, ay, te voy a decir otra cosa. ¿Sabes qué pasa? El tono de base es un pedo en la vida para todo mundo. La cara tiene un tono y del cuello para abajo es otro. No sé qué iluminador agarraste que se blanqueó demasiado. Tienes que bajar todo y saber en dónde poner el iluminador para que no se aplane y tengas 2 tonos. Tienes que mejorar muchísimo eso y estamos a 4 semanas, comadre. A mí solo me hubiera, nada más por chingar, ¿verdad? Ahorita me hubiera gustado nada más un poquito de rocío en algunas de las flores, o sea, un brillito para que se viera así más bonito y que me taparas ese pinche resorte de la media, mamá. Sígueme los brillos de acá abajo, síguemelos, continúamelos hasta acá o ponme aquí un cintillo o algo que te dé, que lo tape, güey, porque se ve espectacular. Detox, demasiado diva, me encantó. Creo que los colores que escogiste en las flores hacen que tenga elegancia, o sea, que se vea como, no lo sé, como una, podría decirse, princesa. Yo me sentía como que estaba dentro de la historia, como que fuese una flor o algo así. En el momento que estuviste actuando, lo que más me gustó fue que transmitiste una feminosa que obtiene lo que quiere. Muy bien, creo que fuiste una de mis favoritas. Y ahí es donde nos oyen a nosotros, ¿verdad? Porque les decimos sus verdades. También hay que escuchar, no son cosas negativas, son cosas que observamos para su desarrollo, ¿no? Ojo con eso, porque les dicen flores y todo el mundo, sí, pero les dicen unas cosas que no les gustan y ya están serias y con la quijada toda caída. Pero bueno, vamos con Caos. Caos, ahora sí te lo compré. Ahora sí te lo compré, ahora sí estuve entretenida, me gustó la energía, me gustó escuchar tu voz, aunque no hubo nada de texto, hubo cosas que a mí sí me gustaron y para mí sí me atrapaste. Me gusta mucho la forma de la estructura de tus alas, se ve fantástica. Yo nada más tendría que decirte, si lo vas a quemar, quémalo. Si lo vas a ensuciar, ensúcialo bien. No me lo dejes a medias como que sí, que no, para que le des más esa intensidad, esa profundidad que querías demostrar. La entiendo perfecto, pero dámela completa. Señorita Caos, ok, bien. Aquí tenemos una consulta. El tono de base que te pones, ¿qué chingado color tienes, comadre? ¿Cuál es el color de tu base? ¿Te lo pusiste así para el personaje o es el que usas siempre? Ok, es que el problema que tenemos es que abajo tienes un tono y arriba otro tono. Ponle más intensidad al rojo. Y los degradados, chicas, recuerden, empiecen de oscuro, mediano a claro para que les den volúmenes y no de lejos se vean rayas. Los colores que utilizaste me encantó. El cetro, todo que ver, muy bonito y me encantó. Señorita Brighty, le trajo flores el patrón. Y con eso me quedo, Con eso me quedo. Fue divertido tu número. Me gustó mucho escuchar tu voz. ¡Aleluya! Escuchar tu voz fue increíble. Te voy a decir una cosa. Hubo algunas fallas técnicas y tú continuaste con tu show. Te la pelaron. Es correcto. Fue así de, ok, lo superó, pero ¿qué más? ¿Qué más? Necesitamos ir por todo, Brighty. Dime la verdad. Porque eso está muy bonito, está muy ingenioso. ¿Tú lo hiciste o le pagaste estas? Porque te vi que traías dinero, ¿verdad? Ya se anda corriendo aquel gran rumor, Di. Ay, perdón. Sí. Bueno, lo que pasa es que yo vine con una prepotencia bruta y yo les dije, o sea, que quién me ayuda, si quiere ganar una propinita, si me ayudan a hacer la base, claro, de todo. Claro. Todo lo demás, mira, yo estuve horas y horas haciendo las chingadas flores, luego se me acabó el foamy, pero mira, resolvimos, pero sí tengo que agradecer mucho a mis hermanas que me ayudaron, a Naila y a Tulsa, que también me donó algunas florecichis y las pinté y todo que ver. Aplausos. Claro,
Claro, porque no me iba a dejar. Dije, o sea, yo sé que no es mi fuerte y todo lo que tú quieras, pero no me voy a dejar. Yo no me voy a dejar de las jotas porque vienen muy panochonas y ¿cómo crees que me iba a dejar? No. Claro, bien, Pero fue un trabajo en conjunto. Ya quisiera el pinche patrón entregar de esos pinches ramos. Ponte Sí. chingón, pinche Esos patrón. sí son ramos. ¿Verdad que sí? Con billete, nunca me han dado uno, quiero uno. Creo que representa bastante bien lo que es un ramo buchón y a mí me encantan. En mi opinión, me parece muy bien, pero yo hubiera agregado un poquito más de flores. Ya sé que es súper difícil estar haciendo las flores, pero sí le hubiera puesto un poquito más. Pero creo que lo compensaste utilizando el micrófono, o sea, como que eso fue un plus que tú le diste a la actuación. Entonces, me gustó muy bien. Felicidades. Espera, tengo una pregunta para ti. Quiero saber cuál es el problema que pasa para que el maquillaje no tenga la simetría que tiene que tener. Bueno, es que yo, como has notado, batallé un poquito con mis cejas. Y aparte yo tengo la cara chueca, entonces yo me la veo bien y al final resulta que no, que está bien. La Todas estamos chuecas, chuequísimas de la cara. Pero sí, o sea, yo realmente estoy abierta bueno, sí estoy abierta, pero aparte también estoy abierta a las críticas y a que me digas qué exactamente tengo que hacer y cómo hacerlo, porque también tengo que aceptar que el maquillaje es algo en lo que estoy avanzando. Les digo a mis compañeros, a mí me gustaría obviamente ya maquillarme tan perra como todos ustedes, pero pues yo sé que es un proceso y se lleva tiempo, pero yo quiero seguirle dando hasta que salga otra carita de aquí. O sea, llegué con una cara y me voy con otra. Bien, es un proceso, pero estamos en una competencia. Entonces aquí tiene que hacerse bien o no funciona. Entonces, todas estamos chuecas. Y lo que tenemos que hacer es, ¿cuál lado es el más chueco que tenemos? Y vas a empezar con ese lado. Naila, me encantó escuchar tu voz. Escuchar tu voz fue fascinante. Siento que la conclusión fue demasiado simple. Ya hemos visto en ti cosas muy bonitas. Necesitamos aún más explosión. Nada de simpleza. Naila, adoro los detalles de las burbujas, el coral, todo este mugrerito que hay ahí en las piedritas de ahí abajo, ¿verdad? En tu cola. Como que te habías quedado ahí mucho tiempo y ya te empezaste a enmugrar. La parte que hiciste aquí en tus hombros está fantástica, el tocado increíble. Pero creo que todo eso se puso raro al volver a utilizar un elemento que ya habías utilizado. Y Carrusel obviamente es precioso, adoro y me encanta. Fue fantástico verlo, pero ahora otra vez nos dejaste, ya nos sorprendiste pues. Naila, me encantaste. Yo creo que tu concepto hizo que yo regresara como a mi infancia cuando yo quería ser la sirenita y demás. Los peces están derechitos, o sea, todo está perfectamente bien conceptualizado, bien armado. Los colores son, si no son idénticos, son, yo creo que iguales, ¿no? No sé, la verdad me encantó. Yo creo que si tú no ganas este concurso, hazte un disco. Porque tienes una voz muy bonita y de que vas a triunfar, vas a triunfar. Colaboración. Eres una de mis favoritas también. Muchas felicidades. ¡Ya lo dijo! Ahora sí, ahora sí hubo candela. ¡Gracias! Hubo fuego literal, no solamente en el elemento que pudimos observar, sino algo que estaba saliendo aquí. Había furia, ganas de demostrar lo que eres, Candela. Y eso es lo que necesitamos. No puedes guardarte nada porque te están pisando los talones. De aquí para arriba. Puedes crecer mucho más. Pero cree en ti, deja de tener miedo a este escenario, chingada madre. Ya estás aquí, tú y todas. Muévanse, hagan muchas cosas que pueden hacer. No tengan miedo a ustedes a crecer. Yo sé que el hacer artes circenses no es nada fácil. Yo vi tu audición y creo que echaste un poquito más de ganas en la audición. ¿Verdad que sí, comadre? Y platicábamos aquí las dos. Y yo dije, ahorita va a girar. Y sabe, y pues no. Y creo que tienes que explotar todas esas habilidades que tienes. Pero en general, muy bien. Felicidades. Así me gusta, callándome el hocico, callándomelo. Porque yo sé lo que puedes dar y esta noche no lo diste. En el área de la maestra estuvo fantástica. A mí, lo que a mí respecta, la pieza de tu cabeza y el pectoral me parecen maravillosas. Están muy bonitas, están simétricas, están bien hechas, están degradadas, muy bien logradas. Usaste luz, me gusta que usaste lucecita. La cauda a lo mejor un poquito más plisadita, nada más para que se vea mucho más
voluptuosita, pero me parece fascinante. Y las barbitas que están en el área peligrosa, le hubieras puesto un poquito más, ¿verdad? Porque parecen 2-3 vuelas de la puchaina de la letal, ¿verdad? Y ya bien calva, entre que se rasura y no se rasura. Comadre. Entre que no se rasura y no, porque esa no se hace láser. Porque es alérgica, dice. Ricura, casi todas tus compañeras han hecho que yo me levantara de la emoción. Y ahorita casi quise acomodarme. Amo tu rostro, Dios mío, es uno de los rostros más bellos que he visto. Pero el número quedó un poco desdibujado. ¡Te lo suplico! Explora más. Explora a fondo. Necesito algo que te haga explotar por dentro. Que sonrías, sí, pero algo que te afecte para que sea interesante. Ahora sí te voy a bufar. Ah, no es cierto. El maquillaje sí, yo creo que pondría un poquito más de brillitos, quizás las pestañas un poco más largas. Tengo una pregunta para ti. ¿Tú crees que tu maquillaje es digno de una competencia? Hola, ay, la voz es otra, ¿verdad? Buenas noches. Yo creo que estamos en el camino también. Estamos ahí, igual y estoy también abierta a consejichis. Lo que tú me quieras bufarle, tal. Creo que no. Y hay muchos detalles que van 4 programas en los cuales te he pedido que esa ceja esté bien tapada. Y la peluca está, chicas, de verdad, es muy incómodo de ver. ¿Cuántos capítulos llevo? 4 semanas diciéndoles, pero el tul. La verdad no me siento orgullosa de ver ese maquillaje. Tienes que arreglarlo o te vas tú o quien no lo haga bien. Así de simple. Están compitiendo. Ricura, madre del amor hermoso. Me gustó mucho la forma que estructuraste la falda para después elevarla. Se me hace que hiciste un gran trabajo porque se levantó plena, se levantó justo, te volteabas, la dejabas caer y se veía exquisita. De atrás no se veía empachada ni nada raro. Ay, Moon, eres espectacular, Moon. Amo a los vampiros, entonces, enseguida me atrapaste. Y hay algo más importante que todo eso, que yo creo que justamente son los valores que tienes, el compañerismo, el que prestaste a tus compañeras. Esas cosas son las que te llevan todavía más lejos que cualquier cosa en el escenario. Muchas felicidades. Fíjate que me gusta, es una silueta bastante interesante. Y más aún sabiendo que lo hiciste desde cero, está patronado por ti. Justamente es un diseño absolutamente tuyo. Teniendo toda esta amplitud y todo este concepto y complejidad absoluta y la espalda divina y aparte coqueta. Ahora uniste el contorno con el peinado y el rubor. ¿Cómo cambió? ¿Cambió, cierto o no? Un montón. Felicidades, señorita, ahí vas. ¿Cómo ves la calva? Calva mucho mejor. Solamente que tienes que tener cuidado en el peso que pones atrás, porque si no entonces se va a empezar a recorrer. Usa látex en la orilla para que se difumine y no solo el pegamento de abajo funcione, sino también por arriba se encapsule y dure mucho más tiempo. Gracias. Por nada. Connie, lo único que te diría es, estuvo demasiado apresurado. Se notaba como que ya, que pase esto. Gózalo más. Yo no veo cosas de fantasías, Miguel, a excepción de esto rojito. Veo demasiada tela, veo cosas que ya traías. No, siento que esta... me va a siconear. Eso, sí, pues yo quiero saber, ¿verdad? Sí, quiero hablar, porque honestamente este reto para mí fue una odisea. Fue un completo drama. Honestamente, o sea, para mí este reto total fue un completo reto. Sí como saben, tuve 750 pesos para armarme todo. Sí. Moon en la tienda de Venenito, pues me prestó para comprar esta tela negra, porque igual no me quería ver tan simple. Igual no quería así retarme por lo menos con lo mínimo que podía. Quería ver si podía armar algo. Sí, estuvo apresurado por lo mismo. Decía, ya quiero salir de aquí porque no me sentía bien. No quiero, o sea, tengo mucho miedo. No quiero arriesgarme de más, pero sí quiero seguir dándolo todo. Quiero seguir disfrutando porque pues para mí sí es un sueño estar aquí, es arriesgarme, es
gozarlo y tal vez a lo mejor hay cosas que no entiendo, pero quiero seguir intentándolo, quiero seguir entendiéndolo porque sí, es difícil. Yo voy a hacer esto. Ay, qué chingada manera de arriesgarse a explorar, crear un maquillaje, lo que es en mi área, diferente, distinto completamente. Mezclaste formas, texturas, degradados, hiciste muchísimas cosas muy difíciles y a mí me da muchísima alegría que te estés arriesgando. ¿Da miedo? ¡Claro que da miedo! ¡Todo da miedo! Pero aquí estamos para crecer todas y mira la belleza de maquillaje que hiciste, cabrona. Muchas felicidades y arriesgarte con poco presupuesto. Yo sé que eso es súper complicado y wow, admiración. Muchas gracias. Mi querida Axel, solamente diré una cosa. Te felicito, eres espectacular. Veo textura, veo armonía, veo color, veo un montón de materiales. Me parece espectacular la forma en que hiciste este reto esta noche. Me gusta mucho la pieza de la cabeza, está espectacular. Mira. ¡Ay! Hasta allá. Qué manera también de arriesgarse y de combinar colores, degradarlos entre sí es un problema muy grande porque a veces son fríos o son cálidos, pero hiciste transiciones de cálidos con fríos, blancos, texturas y lo hiciste invasivo en toda la cara. Gracias por arriesgarte también. Muchas felicidades, señorita. Tu vestuario está increíble. Me encanta que sigues en pose. Ya pasó no sé cuánto tiempo, pero tú sigues en papel. Me encantó también cómo combinaste los colores en el maquillaje. Si de por sí utilizar un solo color en las sombras es difícil, ahora imagínate tener que combinar todos esos colores. Entonces, Un pedo, comadre, un pedo grandote. Increíble, la verdad. Excelente. Bueno, mis queridas feminosas, es momento de que se relajen y vayan a echarse una copita con la Manuela Mezcal mientras nosotros deliberamos quiénes serán las más y las menos de la noche. Es momento de que nuestros jueces nos digan quién está en el cuadro de honor y quién reprobó la clase de recortes. Ay, no. Natalia, comenzamos. ¿Quién Ay, es tu hermosa. más? ¿Quién es mi más? Moon. Definitivamente Moon siempre es espectacular. Me mueve emociones. Yo creo que es muy completa y ese sería mi más. ¿Y tu menos? Mi menos, aunque me da una profunda ternura porque amo los animalitos y su concepto me gusta, creo que Greta está quedando en una zona de confort y tiene que evolucionar sus prostéticos. Yari, mi chingona, ¿qué onda? Uy. ¿Quién es la más y quién es la menos? Me pareció que esta noche mi más es Calypso. Esta noche me dio todo lo que yo quería porque utilizó muchas cosas de Fantasías Miguel, lo hizo todo desde cero. Y mi menos, lastimosamente y con todo el dolor de mi corazón, es Connie, aunque sé que tuvo los recursos más limitados y todo, pero creo que era una gran área y una gran oportunidad de explorar más allá su creatividad. Mi amor, ay, ya quiero escucharte. ¿Quién no dio el ancho y quién sí lo dio? Ay, pues mira, mi más esta noche, porque vieron cómo reaccioné y todo. Y eso es la señorita Axel. Oye, arriesgarse de esa manera y combinar, como dijo mi comadre, a veces en parpadito, combinar dos colores no nos cuesta. Combinó colores cálidos con fríos, se arriesgó y lo hizo muy bien. Entonces, esta noche, la señorita Axel es mi más. La verdad es que parecía cuadro de Bob Ross. Ay, ¿te acuerdas? Aquí Sí. vamos a poner una cascada feliz. Así es. Un arbolito contento. Exacto. Entonces, ella es mi más, pero mi menos, adivina quién. Adivina quién. Será muy difícil. La señorita Ricura no lo ha hecho bien. No solo hoy, sino desde que empezamos. Y yo sé que a veces hay alguien que tiene más o menos tiempo en esto, pero estás en una competencia. Entonces, yo creo que ella no lo ha entendido bien y necesito que lo entienda.
y que todas entiendan que si alguien hace mal el maquillaje, se va a ir a las menos. Entonces, la señorita Ricura hoy es mi menos. Muchas gracias. Por nada, tesoro. Bueno, Bella Cat, tú tienes el voto secreto, pero pues obviamente queremos saber cómo viste a las cachorras. Pues está bien difícil, la verdad, porque todas hacen un arte increíble. La verdad es que me siento justo muy, muy contenta de estar aquí. Me voy súper inspirada para muchísimas cosas. Y ya me gustaría que algunas de ellas salieran en mis videos porque se ven increíbles. Yo creo que, o sea, esos vestuarios... No sé, la verdad, cuánto... Yo me tardaría demasiado en hacerlos y eso que a mí me gusta también de repente hechizar mis cosas, ¿no? Que pegarle brillitos y no sé cuánto, pero fíjate todo lo que hicieron en tan poco tiempo, o sea, me encantó, la verdad. Me encanta, muchas gracias, de agasajo tenerte, eres divina. Ella muy aplicada, ¿eh? Y gracias por venir a estar con nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias, Karen. Pues ya escucharon a nuestro flamante jurado. Así que llegó el momento de que mis feminosas descubran quién es la más y quién es la menos. Vamos, vamos. Bueno, mis amadas feminosas, los jueces ya se hicieron escuchar. Así que cuando diga su nombre, por favor, den un paso al frente. Axele. Ricura. Connie. Moon. Calypso. Y por último, Greta. Y la más de la noche eres tú. ¿Están listas? Sí, comadre, tú Ya dilo. dinos. ¡Eres tú, Axele! ¡Felicidades! Amiga, por fin. Signo de gato, la santa patrona de las recursivas. Amor, se logró. Ya me di cuenta que no soy una basura, que a veces la basura puede triunfar, amigas. Por fin se logró, perras. Naila, voy por ti, perra. Antes de seguir con la despelucada, quiero entregarle la beca de la duquesa a la feminosa que me hizo girar con todos sus trucos. ¿Me van a ayudar con la porra? ¿Ya se la saben? Tú no te la sabes, pero siguen. Peluca, tacón y labial. Peluca, tacón y labial. Connie, te ves fenomenal. ¡Bravo! Y bueno, llega el momento más difícil de la noche. Ricura, Connie, Greta, ustedes son las menos de esta noche. Qué difícil. ¿Quién se va al rabioso reto de doblaje? ¿Son ustedes? Así es. Ustedes tres van al reto de doblaje. Tienen 1 minuto para prepararse, así que píquenle, píquenle, cachorras, venga. Feminosas, cachorras, ¿están listas para demostrar que son perras de 7 chiches? Chingue su madre, mi comadre. Dije, pues ni modo. ¿Ya qué más me queda? Más que reírme de mí misma. No lo entiendo. No sé qué está sucediendo. En camarinos todas pensaron que yo iba a ganar. La que se apendeja, se va. Échale huevos, échale muchos huevos y vamos a darlo todo lo que sabes hacer. Pónganse rabiosas y a atacar. Una gatita que le gusta el mambo. Una gatita que le gusta el mambo. Una gatita que le gusta el mambo, con todos los malos sale a bellaquear.
siempre que besarme necesita. Quiere que lo explote como explota dinamita. Me lo mueva rápido, mi papi solicita. Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica. Le dé bien duro hasta que se derrita. Pídele al DJ volumen y que lo repita. Cuando me bailas, bebé, yo soy tu fanática. Tú eres mi gatito, yo tu gatita. Te pones a tiro, me pongo sátira. Tú eres mi loquito, yo tu loquita. Reggaeton, champán, pam, 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 pam. Reggaeton, champán, pam, 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 pam. Yo no tengo problema si tú fumas hierba. Ojalá te tos para que saques mucha flema. Yo le pongo fuego, tú pones la leña. Y mientras el beat suena te recito un poema. Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene. Con todo respeto, espero no te moleste. Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes. Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres. Ve y ponme como quieras, eso no me molesta. Introdúcela completa, rosa, pink, rico, aprieta. Puedo ser tu puta, también tu princesa. Y si te soy honesta, quiero que me chupes una teta. Arriba de la mesa, Santa Clara de fresa. Atraviesa la cabeza cuando ya la tengas tiesa. A mí me gusta grande, me gusta bien gruesa. Reggaeton, champán, pam, 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 pam. Mis queridas cachorras, mis feminosas, es hora de la verdad. Antes de conocer el resultado, Ricura, Connie y Greta, yo las quiero felicitar por todo lo que nos han hecho sentir a lo largo de este 7º sello. Ha llegado el momento de que nuestra juez invitada, la pionera del reggaetón mexa, Bella Cat, nos diga quién debe abandonar el 7º sello. A mí me encantaron todas. La verdad que disfruté mucho venir hoy. Y yo no puedo decirlo porque... No. Yo vine a disfrutar. Yo vine a verlas. No, yo no lo puedo decir. Yo no. ¿A quién se lo se la voy a vas a pasar? ¿Cómo? A la maestra de actuación. ¡Ay, Dios! Mira qué linda, qué lista. Que yo no lista. puedo. ¡Fuerte! Hoy me voy muy inspirada de todas. Caramba. Ok, Natalia, tú serás la encargada de destapar la paleta de la feminosa que se va al dragartar. Bueno, mis queridas feminosas, si por mí fuera, las 3 se saldrían. Pero tengo que decidir por una. Ya sé, tal vez lo consideren como algo jete, pero les repito, las quiero ver en los mejores escenarios. Si ustedes apuestan por un espacio o un lugar en donde les aplaudan lo fácil, no se los voy a permitir. Yo quiero que su arte la lleven a la máxima potencia. Para mí, eres tú la que tiene que irse. Greta. Lo siento. No sé qué pensar. Estoy en shock. Creo que los jueces cometieron un grave error. Lamentablemente, la Catrina ha llegado por ti, Greta. Y debes pasar al dragaltar. Pero recuerda, canta y bebe, que la vida es breve. Siento mucho que no haya podido entenderme o que no le haya gustado. Estoy muy triste. Greta, ¿quieres decir unas palabras? Ok, muchas gracias. Gracias a todas las personas bonitas que creen y seguirán creyendo en mí, en lo que yo hago, y a todas las personas que estuvieron conmigo en este proceso. Los amo desde el fondo de mi corazón. Greta, tienes un corazón enorme, que todos aquí te queremos, te amamos y tu arte es increíble. Cualquier escenario que pises
vas a llenarlo porque tienes mucho. En verdad me duele que seas la siguiente, pero afortunadamente te vamos a seguir viendo. Te entrego tu foto para que la coloques en el drag altar, donde vas a ser siempre recordada. Gracias, mi amorcito. A los tres, gracias, los amo. Sepa que muy pronto nos vamos a seguir viendo. Yo le voy a seguir dando absolutamente todo. Créanme que si hay algún capítulo de repechaje, yo voy a volver.